de la mañana con 41 minutos en el tiempo del centro de la República. Dentro de las cosas que entre ayer y hoy, bueno, en estos días particularmente con motivo del 45 aniversario del 2 de octubre, están dándose a conocer, hay una película que nos ha llamado mucho la atención. Leímos el resumen de la película, vimos el tráiler y la referencia que se ha hecho sobre esta película llamada El paciente interno. Y me llamó mucho la atención esta sinopsis en donde se habla de que el 5 de febrero de 1970, Carlos Castañeda intentó asesinar al presidente de la República para vengar la masacre del 2 de octubre del 68 en Tlatelolco, desafiando al gobierno más represor de la historia de México contemporáneo. 40 años después, este fallido vengador y sobreviviente al castigo desmedido del sistema vaga sin rumbo por las calles de la Ciudad de México pidiendo limosna. Le he llamado al director de esta película, que es Alejandro Solar Luna, y le agradezco que me tomes la llamada, Alejandro, para hablar de esta película documental, El paciente interno, del que ya adelanté un fragmento de la historia. Gracias por estar aquí, Alejandro. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen. Muchas gracias a ti. Es una historia tremenda. Cuéntanos de ella más. Sí, pues bueno, es una historia, por supuesto, para la memoria, ¿no? Que recupera la memoria histórica con respecto a, pues a todo lo que incluso en estos momentos, ¿no? Estamos viendo todo lo que está sucediendo alrededor, cómo se ha desvirtuado también esta memoria del 68 y, por supuesto, la historia de Carlos Castañeda. Pues es una historia que recupera, es como la historia de un desaparecido que pudiera regresar del pasado, ¿no? Para contarnos el hecho, por supuesto, de que esté en condiciones de calle, de vulnerabilidad, pues bueno, nos siendo una condición que son invisibles, digamos, ante la sociedad, donde nadie, digamos, los vemos, y que este personaje esté caminando por las calles mientras, pues bueno, carga consigo toda esta tortura, toda esta vejación, todo a lo que fue sometido y como víctima de la injusticia y de la represión, ¿no? Entonces, ahora, ¿intentó asesinar al presidente Gustavo Díaz Ordaz? Sí, esa ¿Cómo fue su intención, lo hizo muy a su manera, eso está, por supuesto está en la película. Él lo que hace es que, bueno, el 5 de febrero de 1970, en este acto cívico de la Constitución, él de alguna manera embosca, por decirlo así, sobre la avenida, que llega al Monumento a la Revolución, y bueno, alcanza a disparar, a detonar el balazo, digamos, contra uno de los coches que viene en la comitiva, ¿no? Ese coche es el coche de Marcelino García Barragán. Es decir, él no puede identificar específicamente al presidente, pero tira el balazo con la intención. O sea, es un acto un poco, pues bueno, un poco naif, vamos a decirlo en ese sentido, pero sí con una intención, y sí, sobre todo, bueno, lo que le cae encima es el Estado más represor del México contemporáneo. Bueno, no podría no caerle encima algo si disparaba a la comitiva presidencial, ¿estás de acuerdo? Por supuesto, en ese año y en cualquier otro. Sí, desde luego. Entonces, bueno, es declarado enfermo mental, primero lo llevan a la Dirección Federal de Seguridad, donde el mismo Nazararo lo tortura, y bueno, tratan de ver si es parte de algún movimiento, si actuó en solitario, quién lo mandó, quién le paga, etcétera. Y bueno, en realidad es un hombre que lo hace en solitario, y a partir de ahí, bueno, es declarado enfermo mental e ingresado al hospital psiquiátrico por 23 años en el pabellón de los inimputables, que son los delincuentes que cometieron delitos tan atroces que ni siquiera se les juzga y se les condena, digamos, a estas, que son pacientes internos, de ahí el nombre, ¿no? Son pacientes y al mismo tiempo son internos, ¿no? Son reclusos, por decirlo así, ¿no? ¿Cómo te encontraste con este personaje? Pues mira, yo me inspiré en unas crónicas que salieron del periodista Gustavo Castillo en La Jornada, y donde, bueno, el enfoque de Gustavo era que precisamente el caso de Carlos Castañeda era como la punta de la madeja para seguir un poco el rastro de posibles desaparecidos en hospitales psiquiátricos durante la Guerra Sucia. A mí el caso, bueno, cuando lo leo me parece una historia absolutamente insólita, un poco entiendo o sea, el hecho de que él estuviera todavía en las calles me pareció
pues eso, ¿no? Como impresionante que en nuestra realidad todavía él estuviera ahí después de haber intentado lo que intentó y después de vivir lo que vivió. Y bueno, luego yo siempre digo de alguna manera que como que lo invoqué, porque cuando yo empecé el proyecto, él estaba en la calle, o sea, él era un hombre perdido en la calle y el proyecto estaba fundamentado en encontrar, en buscarlo, ¿no? No necesariamente lo relevante podía ser, o lo básico era como encontrarlo, pero sí buscarlo. La búsqueda ya era relevante por sí misma y paralelamente íbamos contando la historia con la abogada que lo egresa, con el psiquiatra que lo trata, en fin, con estos personajes, hasta que, bueno, un día la misma abogada que está en la película me llama por la tarde y me dice, lo tengo enfrente, ¿no? Se lo encontró ella, así en el Paseo de la Reforma y Amberes, y a partir de ahí entonces yo supe cuando menos que estaba vivo, ¿no? Y por dónde se movía. Y luego contraté a una detective, una investigadora detective privada, que era parte de la película en su momento, cuando la búsqueda era la película misma, que lo pudo ubicar, y así fue. Yo lo o sea, puedo verlo, lo observo, me dedico un día entero junto con mi fotógrafo a observarlo, y hacia la noche lo abordo, converso con él, y a los 5 minutos de estar platicando con él, pues bueno, me doy cuenta que él me dice, pues yo traté de asesinar al presidente Díaz Ordaz. No, ¿te lo dijo así? Él me lo dice, entonces cuando él me lo dice, yo me doy cuenta que quiere contar su historia, y digo, don Carlos, yo quiero hacer la película, yo quiero contar su historia, y afortunadamente, bueno, él confió en mí, y bueno, nos regaló esta historia insólita, ignominiosa también, de la memoria, ¿no? De lo que viene muy al caso, pues. ¿Y a qué se dedicaba Carlos Castañeda cuando disparó contra la comitiva de Gustavo Díaz Ordaz? Pues en ese momento él vivía con su hermana en una vecindad de la colonia San Rafael, y él había terminado la secundaria, era digamos un estudiante, pero ya de la secundaria nocturna, en ese momento teniendo 29 años, y trabajaba en una refaccionaria en ese momento, es decir, era un hombre que bueno, había sido huérfano desde los 14 años, su madre murió primero, después su padre, y bueno, pues él trabajaba en una refaccionaria, no militaba, digamos, o sea, su moto no es un moto político específicamente, lo cual le da una traje de Carlos Castañeda, un personaje además todavía mucho más complejo, porque se inspira también un poco en ideas del movimiento cristero en su momento, ¿no? Sí. Oye, y dime una cosa para cerrar esta conversación y dejar la invitación a ver la película directamente, que es El paciente interno. El tema de el paciente interno nos conduce también a esta otra parte de la historia que ya se conoce, que ha sido pues expuesta y denunciada a lo largo de los años, de las décadas, digámoslo así, que es que el régimen pues ingresaba en psiquiátricos a los opositores y a lo que se identificaba como desaparecidos políticos. Entonces esta historia nos conduce a algo similar. Este hombre, que fue un hombre que decidió disparar a la comitiva de Díaz Ordaz, fue recluido en un psiquiátrico, y te pregunto si había razones psiquiátricas para ello. Pues mira, o ya no se sabe. De alguna manera es un enigma que queda en la película. Hay indicios de que, por supuesto, su hermano, por ejemplo, él dice que él pues nunca lo consideró como que hubiera sido un enfermo mental, o un hermano que hubiera tenido algún tipo de problema. Por otro lado, no existe un expediente legal, no existe nada. Nos borraron todos los archivos en el momento del ingreso, pero el hermano es quien tiene que ingresar a don Carlos. O sea, él es el que lo ingresa. Muy probablemente, aunque el hermano no me lo dijo así, pero es muy probable que haya estado forzado, por supuesto, y como un poco lo dice la abogada en la película, con la esperanza de seguirlo viendo vivo. Quizás la pregunta que queda en el aire en ese sentido es, la usanza de aquel entonces es, ¿por qué no lo desaparecieron, digamos? ¿Por qué no lo mataron de alguna manera? ¿Por qué el gobierno se ensañó en él? O sea, hubo un acto de una venganza, un castigo desmedido del gobierno hacia Carlos Castañeda, que está en la película, y que invitamos a todos a que vayan a ver. Se estrena el día de mañana en 15 salas de la Ciudad de México, y bueno, es una historia de la memoria, es un documental que te atrapa, que no te deja, es un documental que tiene imágenes del 2 de octubre que se han visto muy pocas veces en el formato de verlas en pantalla grande, en cines,
las imágenes donadas por los documentalistas José Peguero y Óscar Menéndez del 68, que bueno, se van a ver en pantalla grande, y al mismo tiempo es una investigación muy importante con respecto a ese contexto, y sobre todo una historia de actualidad. Él está en la calle, él vive en nuestra realidad contemporánea, ¿no? Alejandro Solar, director de esta película documental El paciente interno, te agradezco mucho que nos hayas contado personalmente sobre esto que mañana se estrena, como dices, en 15 salas de la Ciudad de México, y te agradezco mucho que lo hayas compartido esta mañana con nosotros. Buenos días. Muchas gracias por el espacio, Carmen. A ti, gracias y buenos días. Y para irnos a la pausa, un fragmento precisamente de El paciente interno. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Ese caso es uno de los que me cuentan, ¿no? Aquí está el paciente que atentó contra la vida de Díaz Ordaz, ¿no? Sabíamos que era un paciente muy peligroso. Yo me llegué a enterar de lo que hizo cuando ya llegó a Pabellón 5. Este era un área de castigo incluso, en algún momento. Disciplinario o correctivo, ¿no? Para que me Carlos Castañeda de la Fuente había preparado el atentado aparentemente con mucha precisión. Cuando ve que no está lo suficientemente cerca para llegar a hacerlo, dice, es que si yo lo hacía en ese momento podía herir a una persona. Noticias CNB.